La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este lunes 22 de junio en 5 minutos. Abelardo de la Espriñela es el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Así lo decidieron la mayoría de los colombianos tras las votaciones de segunda vuelta presidencial que lo enfrentaban con Iván Cepeda, candidato del oficialismo. De la Espriñela triunfó con 12.959.515 votos, lo que representa un 49.66% según el 99.99% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El abogado se había impuesto en la primera vuelta con 10.361.499 votos, equivalentes al 43.74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40.90%. El también empresario llegó a la Casa de Nariño tras una campaña centrada en la seguridad, la autoridad y la oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Su ascenso electoral se produjo en menos de un año, luego de crear el movimiento Defensores de la Patria y consolidarse como la principal figura de la derecha en las elecciones de 2026. Abelardo de la Espriñela pasó de ser una figura reconocida en los escenarios judiciales y mediáticos a convertirse en el presidente electo de Colombia. Su llegada al máximo cargo del país culmina una campaña que transformó el panorama político nacional y que lo posicionó como el principal representante de un sector opositor que buscaba impedir la continuidad del proyecto político impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. El nuevo presidente electo de los colombianos, el abogado Abelardo de la Espriñela, afirmó que ayer recibió una llamada desde Washington tras proclamarse ganador de la elección presidencial en Colombia y que en medio de este diálogo tuvo la posibilidad de hablar con el mandatario norteamericano Donald Trump, complacido por su éxito. De la Espriñela celebró el resultado en una transmisión televisiva en la que presentó al que señaló como su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo. Estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja. El voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente de la República, los funcionarios repartiendo contratos, destacó el líder de la derecha. Fue entonces cuando se refirió a la breve conversación con el nuevo aliado estratégico que tendrá en el desarrollo de su programa bautizado Patria Milagro. Acabo de hablar con el presidente Donald Trump y ha manifestado su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria. También habló con el jefe del gabinete de la presidenta de Italia y otros líderes del mundo. Expresó el abogado que no ocultó su felicidad tras este sonoro triunfo. Las negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos concluyeron la madrugada de este lunes en Suiza, con un acuerdo para crear una célula de desescalada destinada a abordar los combates en Líbano, en el marco de una hoja de ruta de 60 días orientada a alcanzar un acuerdo permanente entre ambas partes. El resultado de la primera ronda de conversaciones fue anunciado en un comunicado conjunto de los mediadores Pakistán y Qatar, que informaron además que las discusiones técnicas continuarán durante el resto de la semana en la localidad suiza de Bungerstock, donde se desarrolló el encuentro. Según el comunicado, la nueva instancia incluirá al gobierno libanés y garantizaría el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano. Las partes también acordaron un mecanismo para intentar poner fin a los combates en ese país y establecieron una línea de comunicaciones destinada a facilitar el tránsito seguro de los buques mercantes a través del estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. La ronda de contactos estuvo marcada por tensiones desde su inicio. Horas antes del comienzo formal de las conversaciones, Irán anunció que había vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump reiteró sus advertencias contra Teherán y amenazó con nuevas acciones militares si no modificaban determinadas conductas en la región. Las conversaciones fueron encabezadas por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y altos funcionarios iraníes en cumplimiento del memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para extender por al menos 60 días el frágil alto al fuego acordado en abril. La Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció estar preparada para respaldar un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela, en un momento en que Washington impulsa activamente el diálogo entre las dos asambleas legislativas del país, la elegida en 2015 de mayoría opositora y la chavista elegida en 2021. El secretario general del organismo, Albert Ranmin, realizó ese anuncio desde la ciudad de Panamá, sede de la 56 Asamblea General de la OEA, que se celebrará la próxima semana. Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro, declaró el diplomático. Las declaraciones llegan en una coyuntura de alta densidad política para Venezuela. El pasado jueves, Estados Unidos logró sentar en una misma mesa de negociación a la Asamblea Nacional Opositora de 2015, presidida por Dinora Figuera, y al legislativo controlado por el chavismo, cuyo titular es Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El encuentro celebrado en Caracas constituye el primer contacto directo entre ambos cuerpos legislativos desde que Nicolás Maduro fue capturado en enero pasado por fuerzas estadounidenses. El sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y
y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia mantiene una postura distinta a la de Figuera. Reclama una negociación seria, firme y responsable con el gobierno interino y el acompañamiento de Washington con el objetivo de restaurar la democracia mediante una elección presidencial. El chavismo, por su parte, descartó negociar con Machado o con su entorno. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.